Hoy nos encontramos en una zona montañosa y al parecer el tiempo no está de nuestro lado hoy. De todas formas hay que saber conducir bajo cualquier situación. Muchas veces no tenemos en cuenta las circunstancias climáticas a la hora de conducir y eso nos lleva a caernos porque pensamos que se conduce igual en lluvia que en seco y pues no. Al conducir en lluvia hay que ser muy precisos, más finos, no hacer movimientos bruscos porque fácil, un movimiento brusco que lo puedes hacer en seco y no te cueste una caída, sí te va a costar en mojado. Así que hay que ser muy suaves con los comandos, con el acelerador, con el freno, al entrar en curva, al salir, en resumen, en todo. Cuando tú sabes conducir bajo esas circunstancias, pues lo único que te molesta es empaparte, porque en el tema conducción no hay problema. En esta ruta vamos a pasar de una ciudad a otra de 800 a 300 metros sobre el nivel del mar, por lo que constantemente vamos a estar en bajada. Esta es una zona montañosa de la selva del Perú. Es una ruta que no conocía y recién vine un par de veces por aquí. Tiene muy bonitos paisajes. Wow. No sé si a ustedes les gusta el paisaje, pero a mí me parece increíble. En la selva es así. Hay mucha lluvia, pero vas a encontrar mucha vegetación, aire fresco. No sé, igual al desierto costero. Un día está soleado y al siguiente lluvioso. A muchos les gusta, a muchos no. Pero en mi opinión es lo que le da el encanto. Cuando uno empieza a manejar moto, siempre hay personas que te dan consejos. Y no está mal. El problema es que algunos de esos consejos son más mitos que consejos realmente. Como por ejemplo, yo escuché muchas veces: no uses el freno delantero porque te va a tumbar, solo usa el freno trasero. ¿Y saben qué me costó? Me costó que la moto derrapó en curva, me botó y volé como 10 metros. Entonces, bajo ese tipo de experiencias, muchas veces nosotros recién solemos buscar una salida, una solución para que no vuelva a pasar. A la hora de utilizar los frenos, debemos ser conscientes de que el freno delantero es el que recibe el mayor peso y carga de la moto por un tema de inercia. Al disminuir la velocidad, nuestro cuerpo tiende a seguir esa velocidad constante, pero la moto frena, entonces todo el peso se transmite hacia la moto y recibe ese peso en la llanta delantera, no en la trasera. Hay que entender que el equilibrio de frenado entre el freno delantero y trasero es una relación de entre 70% de frenado en el freno delantero y un 30% de freno trasero. Nos ayuda más a estabilizar la moto y tú puedes corroborar esa información porque si ves una moto que tiene frenos de disco delantero y trasero, te vas a dar cuenta que el disco delantero es mucho más grande que el disco trasero, y es por una obvia razón. Es porque el disco delantero tiene que recibir la mayor carga transmitida a la moto a la hora del frenado. Entonces recordemos, el freno principal es el freno delantero, por lo tanto tienes que utilizarlo siempre. Hay mucha gente que solo utiliza el freno trasero y ellos dirán, bueno, no está mal, pero frenar solo con el trasero te da menos efectividad de frenado del que tuvieras utilizando ambos frenos. Es decir, si tú frenas en una recta solo con el trasero y te detienes en 10 metros, pues frenando con el trasero y el delantero, frenarías en la mitad de distancia, en 5. Y en estas situaciones de emergencia, cada centímetro cuenta. Y para tú ahorrarte centímetros, y más que centímetros, metros, tienes que saber frenar con el freno trasero y el delantero. Inclusive el freno motor te ayuda también. El freno motor básicamente es ese freno que tiene la moto al tú ir en una recta y soltar el acelerador sin presionar el embrague. Entonces, en este tipo de rutas en las que hay muchas curvas en bajada, es importante frenar con el freno trasero, el freno delantero y el freno motor. Frenar parece sencillo, ¿verdad? Pero hacerlo mal y saber frenar correctamente puede marcar la diferencia entre evitar un accidente y tener uno. Normalmente podemos decir que el frenado se da en cualquier circunstancia, pero sin embargo hay 3 escenarios de los cuales vamos a hacer una diferencia hoy. La primera forma de frenado es la más común, que es el frenado de una recta antes de llegar a una curva. Entonces lo primero que debemos hacer es desacelerar, freno trasero y freno delantero. En un frenado normal tú vas a hacerlo gradualmente. Primero el freno trasero para que la suspensión baje y se estabilice la moto, seguido del freno delantero con el que vas a hacer la mayor parte del frenado. Importante, primero
primero desacelerar. Antes que frenar tienes que desacelerar, porque ese es un error que cometen consciente o inconscientemente y es un error muy grave. Mantener el acelerador mientras frenas, eso contrarresta el efecto del freno, entonces no tiene sentido. ¿Entendido? Que primero desaceleras y ya puedes presionar los frenos. Primero el trasero y luego el delantero. Pero no hay mucha diferencia entre eso. No hay una diferencia de segundos, es una diferencia de centésimas de segundo, casi imperceptible. Primero desacelero, freno trasero, freno delantero. Es así como debes hacerlo. Un frenado de emergencia lo haces con ambos frenos al mismo tiempo. Hay algo que tú tienes que tener en cuenta siempre, y es que al pasar por zonas en las que tú ves que hay movimiento vehicular o peatonal, para ahorrarte tiempo en el frenado de emergencia, es un buen tip mantener los dedos y el pie sobre el freno, pero sin presionarlo, obviamente. Simplemente por precaución, porque no es lo mismo frenar en una emergencia cuando tienes la mano solo sobre el acelerador y el pie sobre el estribo, que tenerlos ya preparados si lo requieres, porque mantener el pie y los dedos sobre el freno tampoco es eficiente. Pero cabe recordar que eso solo cuando ves en la zona o que la situación lo amerita, como zonas pobladas, zonas de hundimientos, zonas mojadas que puedes ver a lo lejos. Entonces tú tienes que prevenir eso y ya tener listos los comandos para no perder tiempo a la hora de frenar. Como en este caso podemos requerir frenar en esta recta en caso de que algo se nos atraviese. Entonces, para ese tipo de casos es indispensable que tú practiques para que cuando tú necesites frenar en una emergencia real sepas cómo hacerlo correctamente. Podemos simular nosotros aquí cómo frenamos en una recta. Estamos yendo a 90 por hora y yo veré a partir de esta señal amarilla en cuántos metros aproximadamente freno. Aquí. A ver, de 90 por hora a la señal hay como unos 20 metros. En un frenado de emergencia eso es mucho. Hay que practicarlo más, En la frenada de emergencia es indispensable presionar ambos frenos al mismo tiempo, sin sujetar el embrague. El embrague tú lo vas a sujetar al final para que simplemente la moto no se apague, porque si tú presionas el embrague para frenar, lo que vas a causar es que la moto se te vaya más, porque el freno motor se activa cuando no tienes el embrague presionado. El freno motor también ayuda a la frenada, tanto en recta como en curva. Aquí nuevamente vamos a practicar la frenada de emergencia. Me pasé como igual unos 20 metros. Vayamos a una menor velocidad, vayamos a 50 kilómetros por hora. Estamos a 60, a ver, ahí estamos a 50, frenamos. ¿Cuánta distancia nos ha tomado? Aproximadamente unos 4 o 5 metros. Frenar totalmente. Entonces, esto siempre cerciorándonos de que no venga nadie. Importante, tú no puedes hacer esto pues si ves que hay mucho tránsito, no hay que estar loco para hacer eso. Siempre cerciorándonos de que no venga nadie, ni adelante ni atrás. A 60 kilómetros por hora me tomo de referencia este poste y freno. ¿Cuánto nos ha tomado? Unos 6 metros, 7 metros aproximadamente. Entonces, ese es el frenado de emergencia, que debemos practicarlo. Hay que conocer nuestra moto, hay que conocer los comandos de nuestra moto. En unas motos requieres a veces ejercer más presión sobre los frenos, en otras menos. Entonces hay que conocer nuestra moto también para saber qué tanto vamos a presionar sin que se nos bloqueen las ruedas. El frenado en lluvia es similar, solo que hay que tener mucha más precisión, ser más suaves con los comandos, presionar de forma gradual. Recuerde que los frenos de preferencia no se utilizan durante la curva. Durante la curva vas a mantener los frenos si es que te has pasado de velocidad y no te queda otra opción. De todas formas, es preferible continuar presionando el freno trasero, porque el freno delantero es muy peligroso cuando estás en curva. Basta con revisar muchas caídas por este problema. Cualquier movimiento brusco que tú hagas en una curva es peligroso. En la curva no debes utilizar bruscamente los frenos ni tampoco el acelerador, y ese riesgo se multiplica si conduces en mojado. En mojado es inaceptable llegar a las curvas
curvas con una velocidad pasada, porque te estás jugando una caída segura. Entonces, más aún cuando tú conduces en mojado, es cuando debes llegar en absolutamente todas las curvas habiendo frenado ya en la recta y pasar a una velocidad adecuada sin necesidad de utilizar los frenos. Eso sí, el extremo del extremo es que tú llegues en lluvia en una pista mojada, pasado de velocidad, y tengas que seguir frenando en una curva. Eso es ya algo totalmente inaceptable, porque esa es una caída segura. Son de estos casos en los que vienen esos mitos que dicen que no hay que utilizar el freno delantero porque te caes. El freno delantero es el freno principal, pero hay una excepción, y es que si tú por A o B motivo no has llegado a la curva a la velocidad adecuada, es preferible mantener ambos frenos presionados, pero con una presión muy leve. Por un tema de física, si tú aplicas el freno delantero ya estando en una curva, hay dos cosas que pueden ocurrir si tú fuerzas a utilizar el freno delantero en una curva. Lo primero es que la moto va a tender a levantarse, lo que va a causar que tu trazada cambie, se abra y puedas salirte de la curva o colisionar con un vehículo del otro carril. Y lo segundo que puede pasar es que si para no abrirte tú fuerzas a continuar esa inclinación y continuar esa trazada, simplemente pierdas el tren delantero, la llanta se cruce y pues te vayas para el piso. Fácil. Cualquiera de las dos opciones no nos conviene ninguna. Entonces, por eso es más recomendable, en caso de requerir un mayor frenado, mantener el freno delantero sin presionar más, acompañado principalmente, ahí sí, con el freno trasero. Fuera de esas excepciones, el freno principal siempre va a ser el delantero. Frenar correctamente es una habilidad que puede salvar vidas, así que recuerda practicar en un lugar seguro, conocer bien las capacidades de tu moto, porque la seguridad tiene que ser tu prioridad. Es así de fácil, muchachos, hay que tener en cuenta todas las recomendaciones, no están por gusto, y practicarlas. Si el video te ha parecido útil, deja tu comentario, dale un like, suscríbete y nos vemos la próxima en el siguiente video.